Hola, mi nombre es Roxana y estamos con la abogada Kate. Somos de la oficina de Lincoln Goldfinch Law. Hola. Hola, hoy vamos a estar hablando sobre qué es lo que pasa cuando alguien está puesto en proceso de deportación. Y recientemente estaba recibiendo muchas llamadas de salvadoreños preguntando sobre NACARA. Entonces vamos a tratar de contestar esas preguntas. Si tienen alguna pregunta pueden ponerla abajo en el comentario o llamar a nuestra oficina. El número es 512-599-8500. Entonces, hay que empezar para discutir qué pasa cuando alguien es puesto en proceso de deportación. Sí, hay mucha confusión sobre qué es el proceso que pasa. Normalmente alguien está puesto en deportación después de un arresto con la policía. Entonces, cuando alguien está arrestado por manejar sin licencia o debido a cualquier cosa, va a hacer sus huellas en la cárcel y va a tener un ICE hold si no tiene estatus legal o si la persona es inmigrante, quizás tiene residencia permanente o algo así, todavía podría tener un ICE hold. Y eso dice a los oficiales en la cárcel que la persona hay que quedarse detenida hasta que inmigración le recoge. Entonces, hay una manera de pelear la detención o los ICE holds para los que tienen estatus legal. Entonces, la policía del sheriff aquí en el condado de Travis dice que cuando alguien es ciudadano o residente permanente o tiene un permiso de trabajo, cuando la persona tiene un ICE hold, puede pelear esa decisión antes de ser trasladado a inmigración. Eso es algo importante. Pero normalmente la mayoría de las personas que están en custodio con el condado son trasladados a inmigración después de pagar una fianza con la cárcel o después de que se cierren su caso. Luego, cuando inmigración va a recoger la persona aquí en Austin, en el centro, y ellos tienen un centro de detención, está en la calle 8, en el centro. No es un lugar para mucho tiempo, entonces solo es para el procesamiento de los papeles de la persona. Y anteriormente era posible hablar con un deportador y decir que pues yo tengo una hija, estoy casada con un ciudadano y estamos en trámite o algo así, y los deportadores podían decidir, ok, no vamos a empezar un proceso de deportación contra esa persona o vamos a dejar salir bajo palabra. Entonces antes era más fácil salir después de tener un ICE hold en Austin, en la cárcel en Austin. Ahora, bajo esa administración, nadie puede salir cuando es trasladado a los manes de inmigración, en mi experiencia. Entonces, todos que están pasados a inmigración van a ser procesados ahí en el centro y luego van a ser movidos a un centro, una cárcel para inmigrantes. La cárcel o el centro de detención más grande cerca de Austin para hombres se llama Pearsall o South Texas Detention Center. Es como una hora al sur de San Antonio y tiene puesto para como más de 2,000 hombres. También hay una cárcel que se llama Hutto, que es en Taylor, Texas, para mujeres, y ellos tienen espacio para no sé exactamente, entre 500 y 1,000 personas. Entonces, la mayoría del tiempo los hombres van a Pearsall, las mujeres van a Hutto. Y ahí empieza el proceso de tratar de salir bajo fianza. Entonces, hay un deportador para cada caso en los cárceles y cuando llega, como después de unas horas en Austin, va a ser trasladado a Pearsall o a Hutto y luego ellos van a revisar el caso de la persona y decidir si inmigración va a dar a esa persona una cantidad de fianza o no. Normalmente ahora en esa época la decisión es que no están dando fianzas, desafortunadamente, porque es más rápido cuando ellos ponen una fianza. Pero si la persona no tiene ninguna historia criminal, antecedentes penales, quizás podría obtener una fianza de su deportador en Pearsall o en Hutto y puede ser entre 1,500 y como 30,000. Puede ser normalmente como 7 o 10,000 dólares. Y no es como cuando alguien está arrestado para un caso criminal, cuando alguien paga 10% de la cantidad para salir bajo fianza. En casos de inmigración,
normalmente todos pagan todo el porcentaje de su fianza. Si el deportador niegue la fianza, ahí puede pedir una fianza de un juez de inmigración y normalmente es posible obtener una fianza de un juez si inmigración niegue la fianza. Pero todo ese proceso puede tardar unas semanas, como normalmente 3-4 semanas en total. Entonces deben ser listos para pelear los casos y pedir fianzas si son arrestados y tienen un ICE hold. Ok. ¿Qué es el proceso cuando entran ahí? ¿Pueden llamar a un familiar? ¿Les dan oportunidad? ¿Qué es lo que pasa? Buena pregunta. Sí, puede hacer en el centro en Austin, cuando está como procesando su caso. Puede hacer 2 llamadas. Uno a su consulado, y siempre es buena idea, en mi opinión, llamar a su consulado, especialmente para mexicanos, porque el consulado de México está dispuesto a ayudarles en contactar a sus familiares, arreglar sus cosas. Ellos son de mucha ayuda para los que han sido arrestados. También puede llamar a otra persona, que puede ser un familiar o su abogado, o si, por ejemplo, puede tener un plan. Si alguien no tiene papeles, todos deben planear y tener una persona con quien va a llamar para decir, ok, yo he sido arrestado, y esa persona va a contactar al abogado y tiene toda su información que necesita, como una carta para recoger los niños a la escuela, un documento que dice que puede como arreglar sus cosas, sabe dónde están las llaves para el coche, para la casa, cómo accesar su cuenta de banco, cosas así. Y hay muchas clínicas ayudando a la gente en prepararse para un arresto. Entonces, un grupo en Austin se llama Texas Here to Stay. Ellos tienen clínicas cada como un mes para ayudar a la gente en preparar. Eso es algo de mucha ayuda. Pero sí, pueden hacer llamadas al consulado y a un familiar o a un abogado. Yo sé que mucha gente a veces quiere salir y firma la salida voluntaria. ¿Qué son los efectos de eso? ¿Qué es lo que pasa cuando alguien firma salida voluntaria y cómo les puede afectar? Es una buena pregunta. Es algo para pensar y decidir antes de un arresto. Si alguien no tiene papeles o no y quiere saber qué debe hacer, ahora es el tiempo para pensar en eso, porque cuando después de alguien ha sido detenido, es muy estresado, no quiere quedarse detenido, y quizás los agentes de inmigración van a decir, si usted no firma ese papel, va a ser detenido meses y meses, que normalmente no es correcto. Entonces debe tener un plan antes de ser arrestado. Todos tienen derecho de pelear su caso y ver enfrente de un juez. Aparte de los que ya tienen una orden de deportación. Si un juez ya ha ordenado una deportación, es más difícil pelear el caso. Pero sí es posible firmar una salida voluntaria o una deportación, pero eso puede afectar su caso en el futuro. Entonces no va a poder regresar después de aceptar una deportación. Entonces, mi recomendación, si todavía no ha hecho un plan antes de ser arrestado y está en la cárcel decidiendo, no debe firmar ningún documento, no debe aceptar el consejo de los oficiales de inmigración, porque ellos no son sus amigos, no son sus abogados, y van a darles consejos legales y no deben aceptar sus respuestas. Deben llamar a un abogado para ver qué debo hacer. Y si yo tengo una defensa, y es mejor para mí quedarse detenida 2 o 3 semanas para pelear mi caso. Esa es una decisión muy importante. Sí. Okay. Si tienen más preguntas sobre deportaciones, las pueden poner en los comentarios o llamar a la oficina. Ahora vamos a hablar un poquito sobre NACARA y qué es NACARA. Okay. Sí, NACARA es algo, es un poco difícil de explicar, pero primero voy a decir que eso es
afecta a los salvadoreños y por eso estamos hablando de NACARA, porque todos sabemos que esa semana la administración decidió cancelar el programa de TPS para salvadoreños, desafortunadamente, y la decisión era que van a cancelar el programa, todos están extendidos hasta el septiembre que viene. Va a ser necesario renovar sus estatus después de que pasen las reglas. Entonces, solo hicieron un anuncio por las noticias. Estamos esperando la regla oficial y después de publicar esa regla va a ser el tiempo de renovar sus estatus. Pero todos deben pensar ahora en qué vamos a hacer en septiembre que viene. Y es muy importante saber, pues, qué pasa si alguien está puesto en un proceso de deportación. Es posible que no van a arrestar toda la gente del Salvador que está vencido, como después de septiembre. Es posible que van a mandar noticias a los que han sido como cancelados para empezar un proceso de deportación en corte. Entonces, alguien puede recibir un aviso de comparecer en corte por correo. No es siempre después de un arresto. Y es muy importante pensar en qué defensas van a tener si están puestos en proceso de deportación. Algo para todos, que no es para salvadoreños, se llama cancellation of removal. Eso es para los que tienen más de 10 años en los estados, que tienen buen carácter moral y tienen hijos o esposo o padres con residencia o ciudadanía en los estados que sufrirían daño muy extremo si la persona es deportada. Y dicen en inglés que es exceptional and extremely unusual hardship. No sé cómo traducir eso, pero no es como daño normal después de una separación de familia. Es daño muy serio, extremo. Un ejemplo sería si un hijo está enfermo y no puede recibir el tratamiento que necesita en su país o en el país de los padres. Pero NACARA es otra opción para salvadoreños. Eso pasó después de, como en los años 80, había muchos salvadoreños y guatemaltecos pidiendo asilo. Y el gobierno como negaba casi todas las decisiones. Y había una demanda diciendo que eso fue contra la ley. Y era un acuerdo entre el gobierno de los estados y la gente que había aplicado para asilo, la gente de El Salvador y de Guatemala y de Nicaragua. Y dice que si alguien aplicó para asilo o registró para ser parte de ese grupo entre el año 90 y 91, esa persona puede tener un proceso un poco más fácil y quizás podría aplicar directamente a el servicio de inmigración sin ser en un proceso de deportación. Entonces es una manera de obtener estatus legal para los que pidió asilo hace muchos años y puede ser disponible para familiares de los que registraron. Entonces, por ejemplo, si un el padre de un salvadoreño registró para ser parte o aplicó para asilo e incluyó a sus hijos, quizás los hijos pueden también beneficiar de ese programa. Y esa es una manera de aplicar directamente a inmigración para un asilo como más fácil. También, déjame ver, hay otra como para los que no aplicaron, pueden para asilo, pero estuvieron aquí, quizás pueden defenderse en corte y es otro tipo de defensa, como cancellation of removal que yo expliqué, que es para 10 años, buen carácter moral y daño muy, muy, muy extremo a sus familiares. Cancellation para los que califican para NACARA es más fácil. Solo hay que probar que ha estado en los estados 7 años, pero ahora todos han estado aquí mucho más. Y solo hay que probar daño extremo a sus familiares, no como exceptional and extremely unusual. So es como es daño normal. Entonces, puede ser complicado saber si alguien califica para NACARA.
Pero si tienen preguntas o dudas, pueden hacer comentarios en este video. Vamos a como seguir respondiendo a sus preguntas después de cerrar el video. Pero también siempre pueden llamar a nuestra oficina. Cuando nos llamen va a hablar con Roxana. Estamos abiertos lunes a viernes 9 a 5. Perdón, contestando sus preguntas. Claro que sí. Y nuestro número es 512-599-8500. Muchas gracias y que tengan buen día. Sí, nos vemos el próximo... No, voy a estar viajando el viernes que viene, so nos vemos en 2 viernes. Y si tienen ideas para sus preguntas o temas para un video en el futuro, nos pueden avisar. Claro que sí. Gracias. Adiós.